La floristería, pétalos de hada, olía a fresias y rosas recién cortadas. El sol de la mañana brillaba a través de los amplios escaparates, reflejándose en los jarrones de cristal. Ada Sterling retiró con cuidado el film transparente de un gran ramo de peonías burdeos que habían traído esa misma mañana. Las había encargado para el 10º aniversario de su matrimonio con Garrett, las mismas que habían decorado el vestíbulo el día de su boda. El timbre de la puerta tintineó y entró en la tienda la señora Donovan, una anciana que desde hacía 3 años compraba flores frescas para su salón todas las semanas. Adochka, querida, he venido a por mis gerberas. Y te imaginas, ayer Molly, que es mi nieta, por fin consiguió un papel en la obra del colegio. Ada sonrió y sacó las gerberas naranjas favoritas de su cliente habitual. Conversaciones como esta eran una parte importante de su trabajo. La gente venía no solo por las flores, sino por esos cálidos momentos de compañía. Le encantaba su pequeña tienda, que en 5 años había pasado de ser un tímido intento de abrir un negocio a un lugar acogedor con ingresos estables y clientes fijos. Mientras envolvía las gerberas en papel craft, Ada se sorprendió pensando que hacía tiempo que Garrett no se pasaba por su negocio. Antes le gustaba pasarse a media tarde, traer café y sentarse en la trastienda a charlar sobre los planes del fin de semana. Ahora, su servicio de coches le exigía cada vez más tiempo, se quedaba hasta tarde, llegaba cansado y evitaba las conversaciones. ¿Todo bien, cariño? La SRA. Donovan le tocó el brazo con simpatía. Pareces algo abatida. Solo pienso en las vacaciones. Ada le tendió el ramo. Hay tanto que preparar. Cuando la señora Donovan se marchó, Ada buscó su teléfono. No había mensaje de su marido. Había vuelto a entrar ayer a las 11, oliendo a algún perfume dulce desconocido. Un cliente de la fábrica de perfumes pasó por el servicio. Murmuró en respuesta a su pregunta no formulada y se fue a la ducha. El timbre tintineó. Una joven pareja entraba para elegir flores para su boda. Ada sonrió habitualmente, sacó un catálogo de composiciones. La mujer quería peonías, y Ada le mostró las flores burdeos que acababa de recibir. ¡Qué bonitas!, se maravilló la novia. Son tan gruesas, preciosas. Las peonías tienen una peculiaridad. Ada pasó suavemente el dedo por un pétalo. Se abren poco a poco. Al principio parece que el capullo es bastante pequeño y luego se convierte en una flor enorme. Lo principal es darle tiempo y crear las condiciones adecuadas. Todo el día estuvo ocupada con asuntos de actualidad, recibiendo pedidos, haciendo ramos, renovando el agua de los floreros, negociando con los proveedores la entrega de mañana. Al mismo tiempo, se puso en contacto con una empresa de catering para la próxima fiesta. Habían decidido celebrar su aniversario de boda en la casa de campo de los padres de Garrett. Por la tarde, después de cerrar la tienda, Ada se detuvo ante el escaparate. 10 años atrás, estaba segura de que su amor y el de Garrett, al igual que estas peonías, crecería cada vez con más fuerza. Ahora le parecía que, por el contrario, la flor empezaba a marchitarse y no sabía cómo detenerlo. La casa estaba vacía y silenciosa. Un mensaje de Garrett parpadeaba en el contestador. Llegaría tarde, un cliente importante. Ada calentó la cena mecánicamente y se sentó junto a la ventana. No encendió la luz de la cocina. Era más tranquilo pensar en la oscuridad. Mañana prepararía un ramo especial para sus vacaciones. Tal vez esas peonías le recordarían el día en que fueron verdaderamente felices. El teléfono vibró, un mensaje de su suegra. Cariño, no olvides que te espero el sábado a las 2. Y, por favor, asegúrate de que Garrett lleva ese traje azul. Parece tan acertado con él. Ada colgó el teléfono. La vieja costumbre de su suegra de comparar a su hijo con otros hombres de éxito hacía tiempo que la ponía de los nervios. Tal vez era esta presión constante la que hacía que Garrett estuviera tan desesperado por parecer mejor de lo que era.
A las 12:30 oyó llegar el coche de su marido. Garrett entró en la casa, procurando no hacer ruido. Al parecer, pensaba que ella dormía. Volvía a oler al mismo perfume. Garrett Sterling siempre había pensado que su servicio de coches merecía una ubicación mejor que aquel edificio de ladrillos rojos en las afueras del distrito comercial. Sin embargo, era la ubicación lo que mantenía un flujo constante de clientes. Los oficinistas solían pasar por allí de camino a casa para arreglar problemas menores. Aquel día de octubre, volvía a revisar los informes contables, intentando comprender por qué los beneficios no alcanzaban el nivel deseado. Los mecánicos trabajaban bien, los clientes no se quejaban, pero las cifras se obstinaban. Apenas había dinero para sueldos y alquiler. Su padre se interesaba cada vez más por los éxitos empresariales de su hijo, y Garrett tenía que esquivar lo obvio. Su negocio estaba estancado. El sonido de un coche que se acercaba le distrajo de sus infelices pensamientos. Un Lexus blanco se detuvo en la entrada, y de él se apeó una espectacular morena con un traje de negocios impecablemente confeccionado. Garrett se fijó habitualmente en los zapatos caros, el bolso de marca y los andares seguros de una mujer acostumbrada a impresionar. «Buenas tardes», sonrió ella, tendiéndole la mano. «Kimberly Walker. James Hogan me la recomendó. Dice que hace maravillas con los motores de alta gama». James era cliente desde hacía mucho tiempo y propietario de una gran compañía de seguros. Sus recomendaciones siempre le traían clientes favorables, así que Garrett se enderezó de inmediato con interés. «Encantado de conocerla, señorita Walker. ¿Qué le ha pasado a su coche?» «Verá». Se inclinó ligeramente hacia él, y el aroma de un perfume caro flotaba en el aire. «El coche se comporta de forma extraña a altas velocidades. No soy un experto, pero creo que es el sistema de combustible». Garrett enarcó las cejas, sorprendido. Los clientes no solían ser expertos en tecnología, sobre todo las mujeres de negocios de talante señorial. Kimberly se dio cuenta de su reacción y se rió. «No parezcas tan sorprendida. Mi padre tenía un taller mecánico en Texas. Me crié entre coches. Lo que pasa es que no sé arreglarlos yo sola, no es cosa de mujeres». Ella sonrió coquetamente, y Garrett sintió que su interés profesional se mezclaba con algo más personal. A los 36 años, seguía siendo un adicto a la atención femenina, sobre todo cuando procedía de personas tan extravagantes. Una inspección del coche reveló que el problema estaba en el sistema de combustible. Kimberly se mantuvo a la espera, haciendo preguntas técnicamente competentes y escuchando atentamente las explicaciones. En un momento dado se apoyó en el capó y Garrett admiró involuntariamente la graciosa curva de su cuello. «Sabe, señor Sterling». «Garrett, por favor». «Muy bien, Garrett. Me alegro de haber venido a verte a ti. Puedo decir que hablas en serio. No es como esos servicios online donde lo único que saben hacer es coger dinero». Halagado por el cumplido, empezó a hablar apasionadamente de su experiencia con los coches de lujo. Kimberly escuchaba con auténtico interés, intercalando de vez en cuando comentarios que demostraban sus conocimientos sobre el tema. «Son unas 3 horas de trabajo», resumió Garrett. «¿Quieren esperar aquí? Tenemos una sala de descanso». «Oh, no. Será mejor que vuelva a la oficina. Soy administradora en Platinum Fitness. No está lejos. Tal vez podrías llamarme cuando hayas terminado». Al anotar su número, Garrett se dio cuenta de lo hábilmente que había mencionado su lugar de trabajo, un gimnasio de alta gama en el que una cuota mensual costaba lo mismo que un coche usado. La etiqueta de cliente de estatus que tenía en la cabeza se confirmó una vez más. A lo largo del día, no dejó de pensar en su conversación. Había algo fascinante en Kimberly, una mezcla de perspicacia para los negocios y feminidad, una comprensión de la psicología masculina y la capacidad de utilizarla. Cuando ella volvió a por el coche, hablaron durante casi otra hora.
Le preguntó por el negocio, compartió anécdotas sobre el gimnasio y halagó con delicadeza su profesionalidad. «Sabes, Garrett», dijo al despedirse, «literalmente se me ha caído una piedra del alma. Ahora sé en quién confiar mi coche, y me aseguraré de recomendarte a mis clientes. Tenemos tantos propietarios de coches de alta gama en el club que sería bueno que supieran de un verdadero profesional». Por la noche, cuando volvió a casa, encontró a Ada haciéndolo de siempre. Estaba haciendo un arreglo floral en la mesa de la cocina. Un sencillo vestido casero, el pelo recogido descuidadamente en una coleta, un rastro de pintura verde en la mejilla. «La cena está en la nevera», dijo sin dejar de trabajar. De repente, Garrett fue muy consciente del contraste entre la acogedora domesticidad de su mujer y la pulida elegancia de su nueva clienta. Había estado inusualmente callado toda la tarde, repasando mentalmente los detalles de su encuentro con Kimberly y evitando cuidadosamente la idea de que su aparición en su taller no era casual. Después de la primera visita de Kimberly al taller, las cosas habían encajado. De hecho, había recomendado a Garrett a varios clientes del gimnasio y ahora veían cada vez más coches caros en el aparcamiento. El estatus del taller había crecido considerablemente, lo que halagaba enormemente el ego de Garrett. Kimberly venía una vez a la semana a comprobar el aceite o a escuchar un sonido extraño en el motor. Cada vez que venía, iba impecablemente vestida, oliendo a perfume caro, y la conversación fluía sin problemas, desde asuntos técnicos hasta la vida social de la ciudad. «¿Te puedes creer que el alcalde se pasara ayer por el club?», compartió, sentada en el despacho de Garrett. «Resulta que es un fanático del CrossFit. Por cierto, puede que tú también quieras comprobarlo. Tienes textura para hacer cosas increíbles». Antes de que Garrett se diera cuenta, pasaba las horas del almuerzo en Platinum Fitness. Kimberly creó un programa de entrenamiento para él, presentándole a los habituales del club, empresarios de éxito, políticos y personalidades de los medios de comunicación. Un día, después de entrenar, le propuso tomar un café en un nuevo local de moda. En la mesa, Kimberly le tocó el brazo. «Sabes, podrías haber conseguido mucho más. Tienes todas las cualidades de un hombre de negocios de éxito, carisma, profesionalidad, contactos. Solo necesitas posicionarte adecuadamente». Garrett llegaba a casa cada vez más tarde, tanto si se trataba de un cliente importante como de una reunión de negocios. Ada no montaba una escena, se limitaba a mirarle con su mirada tranquila, que de alguna manera le incomodaba. Ella seguía viviendo en su mundo de flores y clientes habituales, y Garrett sentía cada vez más que había superado aquella vida sencilla. «Cariño, ¿por qué no vamos al cine este fin de semana?», Ada sugirió durante la cena una noche. «Lo siento, no puedo. Tengo una reunión importante con posibles inversores», mintió él, que ya estaba deseando cenar con Kimberly en un restaurante caro. Su primer beso había tenido lugar en su despacho tras el cierre del servicio. Kimberly se inclinó para ajustarle el cuello de la camisa y él no pudo resistirse. Ella respondió con prontitud, pero luego se apartó suavemente. «Aquí no. Conozco un sitio estupendo». Un pequeño hotel boutique a las afueras de la ciudad se había convertido en su escondite secreto. Kimberly sabía cómo crear una atmósfera de lujo y favor, sábanas caras, buen vino, conversaciones de alto nivel. A su lado, Garrett se sentía importante, exitoso, merecedor de más. «Te das cuenta de que mereces algo mejor, ¿verdad?», susurró, acariciándole el cuello. «Tu talento se desperdicia en este pequeño taller. Necesitas expandirte, abrir sucursales. Yo podría ayudarte con una base de clientes». Volvió a casa con sueños de éxito futuro. Ada ya solía estar dormida, lo cual era bueno, cada vez era más difícil hablar con ella.
Sus conversaciones sobre entregas de flores, clientes caprichosos y problemas con el equipo de refrigeración le parecían tan insignificantes como realistas. Un día pasó por la tienda de su mujer para recoger los papeles del coche. Ada estaba jugueteando con un ramo para la boda, y sobre la mesa había ramas de eucalipto y suaves peonías rosas. Olía fresco y primaveral. ¿Quieres sentarte? Señaló la silla con la cabeza. Estaba a punto de tomar el té. Lo siento, negocios, murmuró, cogiendo un sobre de papeles. Ya en la puerta, la oyó tararear suavemente alguna vieja canción. La habían bailado en su boda. Un sentimiento desagradable se agitó en su interior, pero Garrett se lo quitó de encima. Tenía una reunión con Kimberly dentro de una hora. Aquella noche estaba especialmente seductora con su nuevo vestido negro. He concertado una cita con un hombre serio, ronroneó. Está interesado en desarrollar una cadena de servicios de automóviles de alta gama. Tienes que causar buena impresión. Garrett se dio cuenta de que estaba adentrándose cada vez más en su relación con Kimberly, pero no podía detenerse. Ella le estaba abriendo la puerta al mundo con el que siempre había soñado, un mundo de mucho dinero, estatus y respeto. Junto a ella se sentía una persona diferente, importante, prometedora, admirable, y en casa le esperaba Ada, sencilla, comprensible, terrenal. Con sus historias sobre peonías caprichosas y problemas con los proveedores, con sus cenas caseras y sus vaqueros viejos, con su tranquila confianza en que lo principal es hacer bien tu trabajo y con honradez. Los dos mundos se estaban separando y Garrett ya no podía permanecer entre ellos. Eligió el mundo de Kimberly, tentador, brillante, lleno de promesas. Un mundo en el que podía ser algo más que el propietario de un pequeño taller de reparación de coches. O tal vez ese mundo lo eligió a él. 3 días antes de su aniversario de boda, la casa de campo de Sterling padre se convirtió en el epicentro de los caóticos preparativos navideños. La madre de Garrett, la impecable Eleanor Sterling, correteaba por la casa al mando del equipo de decoración. Quería impresionar a sus invitados, en su mayoría socios de su marido y sus esposas. Ada, querida, Eleanor sorprendió a su cuñada en el pasillo. ¿Estás segura de que no quieres encargar flores a Botánica? Hacen unos arreglos tan elegantes. Prepararé los ramos yo misma, respondió Ada con calma. Ya he acordado con los proveedores las peonías frescas. Eleanor apretó los labios pero guardó silencio. Siempre le había molestado ese rasgo de su nuera, su insistencia en hacer las cosas a su manera, sin importarle la opinión de los demás, sobre todo cuando esa opinión pertenecía a la familia Sterling. Garrett había llegado por la tarde, aparentemente para supervisar la instalación de las luces del jardín. En realidad, acababa de encontrarse con Kimberly en su hotel. Ella fue particularmente insistente. Cariño, es hora de que demuestres a todos lo que vales, especialmente a tu padre. Todavía piensa que eres un perdedor, ¿verdad? Las palabras de su ama aún resonaban en sus oídos cuando se topó con Ada en el salón. Su mujer estaba colocando muestras de cintas para ramos sobre la mesa, y algo en aquel simple cuadro le produjo de pronto un ataque de irritación. ¿Tenemos que liarnos con esto aquí? Los instaladores del equipo de sonido estarán aquí en una hora. La iluminación es buena aquí. Ada ni siquiera levantó la vista. Y de todos modos, solo son cintas, no un drama. ¿No es un drama? Resopló. Claro, para ti es sencillo. Cintas, flores. ¿Has pensado en que vendrá gente seria? A la gente seria también le gustan las flores, Garrett, aunque finjan estar por encima de ellas. Una leve ironía se deslizó en su voz y acabó por cabrearlo. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Kimberly. No olvides lo que hablamos. Te mereces algo mejor que eso. La conversación de esa noche con su padre no hizo más que echar leña al fuego. Sterling padre estaba sentado en un sillón con un vaso de whisky
interesado en los asuntos de su hijo con el tono condescendiente de un hombre de éxito. ¿Cómo va tu taller, Garrett? ¿Sigues trasteando con los coches? Dirijo un servicio de coches de alta gama, padre, y estoy planeando una expansión pronto. ¿En serio? El padre enarcó una ceja. ¿Y cuáles son sus perspectivas? Garrett empezó a relatar los posibles inversores que Kimberly había mencionado, embelleciendo, 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 creando la imagen de un hombre de negocios de éxito. Ada, que había pasado a llamarlos para cenar, se quedó helada en la puerta. Nunca había oído a su marido fantasear tan abiertamente. Durante la cena, Eleanor habló de la lista de invitados. He invitado a James Hogan y a su mujer. Es un cliente importante tuyo, ¿verdad? Y a algunos otros de su círculo. Garrett se tensó. James podría haber mencionado a Kimberly, pero ella le había enviado un mensaje esa misma tarde para decirle que había pensado en todo. Me presentaré como socio. Nadie sospechará nada. Por la noche, tumbada en el antiguo dormitorio de la infancia de Garrett, Ada repasó mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. Algo había cambiado sutilmente en su marido. Era como si otra persona se hubiera instalado en él, extraña y un poco aterradora. Garrett daba vueltas en la cama, mirando el teléfono de vez en cuando. Por la mañana los camareros llegaron para preparar las mesas del buffet. Ada había traído sus peonías favoritas de la tienda e iba a hacer algunos arreglos. Garrett echó un vistazo a la habitación donde estaba trabajando y frunció el ceño. Podrías haber pedido algo más moderno. Esas peonías tuyas parecen del siglo pasado. Son exactamente las mismas flores que tuvimos en nuestra boda, contestó ella en voz baja. Exactamente. Es hora de avanzar en lugar de aferrarse al pasado. Se marchó, dejándola sola con las flores y sus pensamientos no solicitados. El teléfono en su bolsillo vibró de nuevo. Kimberly no había sido tacaña con sus mensajes, alimentando sus ambiciones. Muéstrales a todos, especialmente a tu esposa simplona, quién eres. Estaré a tu lado. La noche anterior a las vacaciones, la casa quedó por fin en silencio. Eleanor comprobó el servicio por última vez. El padre de Garrett se encerró en el estudio con papeles. Ada estaba terminando los últimos arreglos florales cuando oyó a su marido al teléfono en el jardín. Sí, todo está listo. Lo verán todo mañana. No, no cambiaré de opinión. No quiero fingir más. Claro que tienes razón, como siempre. Su voz sonaba desconocida. Tenía un aire de congraciación mezclado con una mal disimulada petulancia. Ada colocó la última flor en el jarrón y miró el resultado de su trabajo. Las peonías estaban exactamente igual que 10 años atrás, solo que ahora, por alguna razón, parecían un poco tristes. A las 3 de la tarde, la casa de campo de los Sterling estaba llena de invitados. El jardín estaba engalanado con guirnaldas y carpas blancas, y los camareros correteaban entre los grupos de personas que charlaban con bandejas de champán. Eleanor estaba radiante mientras aceptaba cumplidos sobre la organización de la gala. Ada estaba de pie junto a un arreglo de peonías, ajustándose distraídamente una cinta suelta. Su sencillo vestido de seda parecía demasiado modesto en comparación con los trajes de diseño de las demás mujeres. Asintió con la cabeza a las felicitaciones, sonriendo como una máquina, pero en su interior crecía una vaga inquietud. Garrett apareció en compañía de James Hogan y una espectacular morena a la que presentó como nuestra nueva socia, la señorita Walker. Kimberly estaba impecable con un traje azul oscuro que acentuaba su figura sin cruzar la línea de lo apropiado. Sonrió dulcemente a Ada. Encantada de conocerla. He oído hablar mucho de su floristería. Había algo sutilmente falso en su voz, pero Ada no tuvo tiempo de pensarlo. Eleanor llamó la atención de todos. La parte oficial de las festividades estaba comenzando. Hace 10 años celebramos la boda de Garrett y Ada en este mismo jardín, comenzó.
y hoy estamos aquí reunidos de nuevo. Garrett estaba de pie junto a su padre, mirando de un lado a otro a Kimberly. Ella asintió débilmente, como si dirigiera su comportamiento. Cuando le llegó el turno de hacer el brindis, se adelantó, y Ada se dio cuenta de repente de que iba a ocurrir algo irreparable. 10 años es mucho tiempo, comenzó Garrett jugando con su copa. Tiempo suficiente para darte cuenta de muchas cosas sobre ti mismo y tu vida. Cuando Ada y yo nos conocimos, yo trabajaba como simple mecánico, arreglando coches, ensuciándome las manos con aceite, sin pensar en mucho más. Un leve murmullo recorrió la multitud de invitados. Sterling padre frunció el ceño. No le gustaba que se mencionara el pasado humilde de su hijo. Y entonces conocí a Ada, una chica dulce de un pueblo pequeño que tampoco soñaba con mucho. Se conformaba con una vida sencilla, unos ingresos modestos. Garrett hizo una pausa. Tal vez por eso éramos tan adecuados el uno para el otro en aquel entonces. Ada se congeló, sintiendo que el color le inundaba las mejillas. Kimberly inclinó ligeramente la cabeza, ocultando una sonrisa triunfal. Pero ¿sabes qué? La gente crece, cambia. Algunos se quedan en su mundo de flores y lazos, y otros, miró a la multitud. Algunos se dan cuenta de que merecen más, que pueden jugar en las grandes ligas. Eleanor intentó intervenir, pero Garrett ya estaba entrando en materia. Mira a mi mujer. Sigue siendo la misma niña dulce que juguetea con los ramos en su tienda. ¿Y sabes qué? Es feliz, porque no sabe cuánto está perdiendo, no conoce el sabor de la vida real. James Hogan frunció el ceño. Su mujer se dio la vuelta. Algunos de los invitados se retiraron desafiantes a la mesa del buffet. Y yo lo sé, continuó Garrett, sin percatarse de la reacción del público. He construido un negocio serio, estoy en los círculos más altos de la sociedad. ¿Y sabes qué? A veces pienso que tal vez es hora de seguir adelante. Quizá no puedes dejar que el pasado te arrastre hacia atrás. Miró directamente a Ada, por primera vez en todo el monólogo. Había un extraño triunfo mezclado con desafío en sus ojos. En algún lugar de la multitud, Kimberly asintió débilmente, animándole. Estoy agradecido a Ada por todos estos años. De verdad, ha sido una buena esposa en la medida de sus modestas posibilidades. Pero ocurre que una persona en una pareja crece y la otra sigue pensando que la principal riqueza son unas flores. Se hizo un silencio ensordecedor. El padre de Garrett se volvió bruscamente y entró en la casa. Eleanor se llevó la mano a la boca. Algunos de los invitados empezaron a despedirse desafiantes. Ada colocó lentamente su copa sobre la mesa. No le temblaban las manos. No sentía los brazos ni las piernas, solo el vacío interior. Su marido seguía diciendo algo, ahora sobre sus grandes planes y nuevas perspectivas, pero ella no podía oír las palabras. Por el rabillo del ojo, vio que Kimberly le hacía un gesto discreto a Garrett. Él se animó como un alumno que recibe elogios de un profesor estricto. Las peonías de los jarrones empezaban a desmoronarse, sofocadas por el aire caliente del verano. Los pétalos caían sobre el mantel como gotas de sangre. La velada continuó. Los invitados fingían que no había pasado nada. Eleanor se movía inquieta, intentando suavizar la incomodidad. Los camareros servían el postre. Ada cumplía mecánicamente el papel de anfitriona, sonriendo, agradeciendo las felicitaciones. Y en su interior, sin prisa pero sin pausa, maduraba una decisión. Parecía llegado el momento de dar una lección a un hombre que había olvidado que por toda humillación pública tarde o temprano hay que pagar, y el precio podía ser inesperadamente alto. Ada estaba sentada en el borde de la cama del dormitorio de la casa de campo, cepillándose el pelo a máquina. Garrett se había quedado abajo para celebrar su dudoso triunfo con el resto de los invitados. En algún lugar bajo las ventanas sonaba música, voces ebrias y risas de Kimberly. La habitación olía a peonías.
había traído uno de los ramos que menos habían sufrido el calor. El aroma de las flores desencadenó un recuerdo no deseado del día de julio en que Garrett y ella se habían conocido. Había sido en el concesionario de coches donde ella trabajaba como florista. Ada estaba decorando la sala para el lanzamiento de un nuevo modelo, y él había entrado para una entrevista, un joven mecánico con ambición y una sonrisa encantadora. A Garrett se le había caído entonces una escalera de mano con un jarrón, y habían recogido juntos los fragmentos, riéndose de su torpeza. «Tus manos no son nada mecánicas, son demasiado pulcras», comentó ella. «Y las tuyas no son para nada de florista, son fuertes», replicó él mirando el arañazo en la palma de la mano de ella. Ada se miró las manos, muy fuertes, con cicatrices apenas visibles. Manos que habían pasado 10 años haciendo de su hogar un lugar acogedor, cocinando cenas, planchando las camisas de su marido, recogiendo ramos para las vacaciones de otras personas. Algo goteaba en el baño. El sonido de las gotas que caían contaba los minutos, sumando las horas de su vida en común. Estaban abriendo su primera cuenta bancaria conjunta. Garrett había insistido entonces en meter allí todos sus ahorros procedentes de la venta de la casa de sus padres. «Ganaremos más dinero juntos», le aseguró. Aquí está ella apoyando su idea de pedir un préstamo para abrir un servicio de coches. Le ayuda con los documentos, le tranquiliza cuando los primeros meses no son rentables. Al mismo tiempo, desarrolla su floristería con perseverancia, paso a paso. Pero saltan las primeras alarmas, su irritación con los ingresos de penique de ella, comentarios condescendientes sobre los negocios de chicas, conversaciones constantes sobre cómo los demás viven mejor que ellos. ¿Cuándo empezó esto? ¿Hace un año? ¿O había estado ahí todo el tiempo y ella no quería darse cuenta? Se oyó una carcajada en el piso de abajo. Ada se acercó a la ventana. Garrett estaba de pie en el círculo de invitados diciendo algo. Kimberly estaba colgada de su brazo, echando la cabeza hacia atrás entre carcajadas. A la luz de los farolillos del jardín, parecían los héroes de una revista de moda, una pareja hermosa, gente de éxito, con toda la vida por delante. Excepto que Ada, a diferencia de la mayoría de la gente, podía mirar más allá. Pudo ver cómo Garrett miraba a su padre, que no había vuelto con sus invitados. Vio lo tensos que estaban sus hombros, lo falsa que sonaba su risa, cómo intentaba aparentar lo que no era. En el tocador estaba la fotografía de su boda. Eleanor siempre la exhibía cuando venían de visita. El joven Garrett de la foto miraba a Ada con auténtica admiración. ¿Qué le había pasado a ese tipo? ¿Cuándo se había convertido en ese engreído pomposo, dispuesto a humillar a su propia esposa por la aprobación de su amante? Ada sacó el móvil del bolso y abrió la galería. Aquí están en su primer piso de alquiler, felices, cansados tras las reparaciones. Aquí está la inauguración del servicio de coches, Garrett cortando la cinta roja, ella de pie junto al ramo. Aquí está su tienda, su marido ayudando a colocar los jarrones en los nuevos estantes. Momentos sencillos, sonrisas genuinas, sueños compartidos. ¿A dónde se fue todo? Disuelto en su deseo de ser digno de más. ¿Perdido en la búsqueda de la aprobación de los demás? Hubo otra explosión de risas en el patio. Ahora Kimberly estaba hablando. Algo acerca de los planes para ampliar el negocio, para llevarlo al siguiente nivel. Garrett escuchaba cada una de sus palabras, como una vez había escuchado los consejos de Ada sobre el desarrollo de servicios. La habitación se estaba volviendo sofocante. Ada abrió la ventana para que entrara el aire nocturno. El aroma de las violetas nocturnas flotaba en el parterre. Ella misma las había plantado allí hacía años. A Eleanor no le gustaban esas flores sencillas, prefería las rosas y las orquídeas. Pero las violetas habían sobrevivido, echado raíces y brotado por todo el jardín. Quizá haya algo de cierto. No siempre lo que parece débil y discreto lo es en realidad. Y no siempre el brillo exterior habla de la fuerza interior.
Ada metió el vestido en la maleta. Mañana volvería a casa sola. Por suerte tenía su propio coche, así que no tendría que depender de los planes de otras personas. Y luego, bueno, tendría tiempo para pensárselo. Volvió a mirar por la ventana. Garrett estaba de pie un poco lejos de los invitados, revisando algo en su teléfono. Incluso desde la distancia, podía verlo encorvado, como si tratara de hacerse más pequeño. Por un momento pareció el mismo de antes, aquel mecánico inseguro que tanto temía que se le cayera un jarrón caro. Era una pena que nunca se hubiera dado cuenta de que las cosas más valiosas de la vida no pueden medirse en dinero o estatus, y el mayor precio que hay que pagar no es el fracaso, sino la traición de quienes creyeron en ti. La mañana empezó como siempre. Ada abrió la tienda a las 9 en punto, comprobó la temperatura del frigorífico para las flores, renovó el agua de los jarrones. La única diferencia era que hoy había venido directamente desde la casa de campo sin ni siquiera conducir hasta su casa. La SRA. Donovan fue la primera en llegar, al parecer temprano para expresar sus condolencias. Las noticias corrían rápido en su pueblo. Llevaré los lirios blancos, querida. ¿Y sabes qué? Quizá una orquídea para mi hija. Pasado mañana es su cumpleaños. Ada se puso manos a la obra, escuchando a la anciana relatar las últimas noticias. Sus manos componían automáticamente mientras le venía a la mente otra conversación, con su padre, muchos años atrás. ¿Sabes por qué los agricultores sobreviven a cualquier crisis?, solía decir mientras escardaban juntos los arriates. Porque la tierra te enseña lo más importante, a trabajar en silencio y esperar los resultados. No se puede cultivar con histeria. Mi padre murió de repente, de un ataque al corazón, justo en el campo. Un año después, también murió mi madre, que se desvaneció sin él. Ada vendió la granja, se mudó a la ciudad y aprendió floristería. Pero la principal lección aprendida con firmeza: cualquier crisis no requiere emociones, sino un plan de acción claro. Sonó el timbre. Entró una chica joven, una de las nuevas oficinistas del centro de negocios vecino. Me gustaría algo para mi escritorio, no demasiado llamativo. Ada sugirió una composición de suculentas, sin pretensiones, con estilo y poco mantenimiento. Ayer mismo había elegido unas cuantas para distraerme de las próximas vacaciones. El teléfono vibró. Eleanor. Ada colgó la llamada y volvió al trabajo. Esa conversación podía esperar. Era más importante resolver las entregas de la próxima semana. Tenía 3 pedidos de bodas. No podía defraudar a sus clientes. Cerca de la hora de comer, Mike, su proveedor de flores raras, se pasó por allí. Obviamente, se había enterado de la noticia, pero, como hombre de tacto, fue directo al grano. He traído algunas muestras de nuevas variedades de rosas. ¿Quieres verlas? Profundizaron en los catálogos hablando de precios y fechas de entrega. Por el rabillo del ojo, Ada vio a Garrett entrar por la ventana, pero no entró. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje suyo. Tenemos que hablar. Mike tosió con delicadeza. Sabes, he estado pensando, ¿por qué no amplías tu gama? Tienes buena reputación, tus clientes están contentos. Te daría un préstamo para mercancía, siempre pagas a tiempo. Ada se lo pensó. Llevaba mucho tiempo pensando en ampliar la tienda, pero Garrett seguía diciendo que era demasiado arriesgado. Ahora podía tomar decisiones por su cuenta. Después de comer, llamó una amiga de Garrett, la mujer de su socio. Una conversación de negocios sobre el encargo de flores para la oficina se convirtió rápidamente en compasivas lamentaciones. ¡Qué pena! Jim dijo que no volvería a hacer negocios con él. Y con razón, ¿quién confiaría un negocio a un hombre que trata así a su propia mujer? Ada desvió educadamente la conversación hacia las flores. No iba a meterse en cotilleos sociales. Dejaría que Garrett se las arreglara con las consecuencias de su comportamiento. Al anochecer, cerró la tienda y se fue a casa. El piso olía a polvo.
Habían estado viviendo en la casa de campo los últimos días preparándose para las vacaciones. Sobre la mesa de la cocina había una factura sin pagar por la reparación de la nevera de la tienda. $3,000. En el pasado habían discutido juntos esos gastos, ahora tendrían que arreglárselas solos. Ada sacó una vieja carpeta. Su padre le había enseñado una vez a llevar la contabilidad de la granja, para que nadie pudiera hacer trampas. Era hora de poner en práctica esos conocimientos. El teléfono volvió a vibrar, esta vez el chat en grupo de su suegra con sus familiares. Eleanor intentaba fingir que no había pasado nada, invitando a todos a una cena familiar. Ada abandonó el chat en silencio. Sonó el timbre. Un vecino traía el correo acumulado en los últimos días. Entre los folletos publicitarios había un sobre de la agencia tributaria. Ada lo hizo girar en sus manos y lo dejó a un lado, todo a su debido tiempo. Por la ventana empezaba a anochecer. Era el momento en que solían cenar juntos, hablando del día anterior. Ahora podían comer delante del ordenador, repasando los pedidos de la semana siguiente. El teléfono volvió a sonar. Esta Bess Garrett. Ada miró la pantalla y luego desvió la mirada hacia la foto de sus padres en la pared. Mamá siempre decía, lo importante es mantener la cabeza alta, todo lo demás encajará. La llamada se interrumpió. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía y un capullo de rosa blanca se abría lentamente en un jarrón, la variedad favorita de Ada, que Garrett odiaba por alguna razón. Parecía llegado el momento de cultivar su propio jardín. La tienda estaba cerrada el domingo, así que Ada decidió hacer algunos trámites financieros. Se sentó en la mesa de la cocina del piso que compartía con Garrett, sacó papeles de la caja fuerte y encendió el ordenador. 10 años de su vida juntos cabían en contratos, extractos y pagos. Lo primero que le llamó la atención fue el fuerte aumento del gasto en la tarjeta de crédito de Garrett en los últimos 6 meses. Restaurantes caros, regalos en joyerías, facturas de un hotel boutique a las afueras de la ciudad. Ada escribió metódicamente las cantidades en la hoja de cálculo, anotando las fechas. La cuenta familiar, donde antes había ido a parar el dinero de la venta de la granja de sus padres, mostraba un triste panorama. Garrett había estado retirando grandes sumas de ella, explicándolo como desarrollo del negocio. Ahora Ada podía ver que parte del dinero se destinaba a otras cosas: bolsos, joyas, tratamientos de spa. En una carpeta encontró el contrato de un gran préstamo del que no había tenido noticia. Garrett lo había contratado como garantía del piso que compartían. Era una suma importante y las cuotas estaban a punto de vencer. Otro préstamo estaba avalado por su taller de reparación de coches. Tras una breve deliberación, Ada llamó al banco y bloqueó todas las transacciones en las cuentas conjuntas hasta que se aclararan las circunstancias. Por si acaso, se aseguró con una declaración escrita que envió por correo electrónico. Por la noche, Garrett llamó furioso. Había intentado retirar una gran suma de dinero y se la habían denegado. ¿Qué está pasando con las cuentas? Necesito el dinero ya. Quedemos para hablar, respondió Ada con calma. Llegó media hora más tarde, arrugado, agitado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. ¿Me explicas qué está pasando? Siéntese. Ada sacó una carpeta. Hablemos de finanzas y del préstamo sobre el piso del que olvidaste hablarme. Garrett se puso pálido. Se desplomó en la silla perdiendo intensidad de golpe. Es una dificultad temporal. Lo resolveré. $200,000 no es una dificultad temporal, Garrett. Es un desastre. Permaneció en silencio, mirando al suelo. Al otro lado de la ventana retumbaba la ciudad nocturna, el reloj de la cocina, regalo de inauguración de su madre. Quiero saber toda la verdad. Ada le puso delante los extractos bancarios. ¿A dónde fue a parar el dinero? ¿Cuántas deudas hay en total? Y lo más importante, ¿por qué no dijiste nada?
Garrett cogió los papeles con manos temblorosas. Parecía que solo ahora empezaba a darse cuenta de que su dato esposa, hija de un granjero, no solo sabía hacer ramos de flores, sino también contar dinero. Al día siguiente, Ada oye hablar a dos clientes en su tienda. No, no volveré a Sterling's. Me dijeron en otro servicio que pusieron una pieza defectuosa y me cobraron el mismo precio que si fuera nueva. Y mi marido dice que allí pasa algo raro últimamente. Las facturas son enormes y la calidad de las reparaciones es pésima. Ada tomó otra nota en su cuaderno. Parecía que los problemas financieros eran solo la punta del iceberg. Ted Foster había sido mecánico de automóviles durante 30 años, los últimos 5 al servicio de Garrett Sterling, y ahora estaba a punto de dejarlo. Había venido a la floristería de Ada por una razón. Compraba aquí ramos de flores todos los meses para su mujer, pero hoy tenía otra razón para su visita. S.R.A. Sterling, hay algo que tengo que decirle. No quería interferir en sus asuntos familiares, pero ya se trata de la seguridad de las personas. Ada cerró la puerta de la tienda, puso el cartel de descanso y condujo a Ted a la trastienda. Hacía fresco y olía a rosas recién cortadas. Acababa de llegar un lote. Todo empezó hace unos 6 meses. Ted se acomodó en una silla, cruzando las manos cansadas sobre el regazo. Garrett empezó a escatimar en piezas. Primero consiguió equivalentes más baratos, luego cambió a piezas usadas, y luego, recientemente, ha estado dando largas. Recientemente comenzó a falsificar documentos para las reparaciones. Ada sirvió el té en silencio. Recordaba a Ted de cuando el servicio había abierto por primera vez. Un trabajador honesto que no podía mentir. Si él había decidido tener esta conversación, entonces las cosas estaban muy mal. Verás, hay libros de registro especiales. Allí se anota cada pieza, número, fabricante, garantía. Y ahora ponemos una cosa y escribimos otra. Los clientes pagan las piezas originales y reciben Dios sabe qué. Sacó unos papeles de un maletín desgastado. Aquí, por ejemplo, el Mercedes de la señora Henderson. Los papeles dicen que le pusieron una caja de cambios nueva en un concesionario autorizado, pero, en realidad, es una de segunda mano procedente de un desguace. La diferencia de precio es de $12,000. Ada miró los papeles. Reconoció enseguida la letra de Garrett. Había rellenado las facturas a mano, escribiendo datos falsos. Pero eso no es todo. ¿Recuerdas el gran cheque de seguridad del mes pasado? Cuando llegó la comisión, todos los documentos eran falsos. Certificados, licencias, contratos con proveedores, pura falsificación. ¿Pero por qué? Ada levantó la vista de los papeles. El servicio siempre ha tenido un buen historial. Dinero. Ted se encogió de hombros. Mucho dinero. Las facturas de los clientes se han duplicado en los últimos meses, mientras que los gastos reales han disminuido. La diferencia va a alguna parte, pero no al desarrollo del negocio, eso seguro. Habló de facturas falsas, de cómo se cambiaban los datos del sistema informático, de cómo se cobraba a nuevos clientes por servicios innecesarios. Garrett obligaba a los mecánicos a encontrar problemas inexistentes para aumentar la factura. Me mantuve callado mientras solo se trataba de dinero. Pero la semana pasada ocurrió algo grave. Pusimos pastillas de freno de calidad inferior en el coche de una joven pareja con un bebé. Intenté protestar, pero Garrett insistió en que los clientes no notarían la diferencia. Ted guardó silencio un momento, ordenando sus ideas. Ese coche casi tuvo un accidente ayer. Fue un milagro. ¿Y si tengo menos suerte la próxima vez? Sacó otra carpeta. Aquí están las copias de todos los documentos sospechosos de los últimos 6 meses. Albaranes, facturas, informes de inspección. Empecé a recopilarlos cuando me di cuenta de a dónde iba esto. ¿Por qué decidiste contarme esto? Porque eres la única persona a la que le importa y porque, vaciló, porque recuerdo cómo nos ayudaste al principio.
Traía almuerzos cuando trabajábamos horas extras. Decoró el servicio con flores para la inauguración. No te merecías lo que está pasando ahora. Cuando Ted se fue, Ada se sentó sobre el papeleo durante mucho tiempo. Un cuadro feo estaba emergiendo. Su marido no solo estaba engañando y mintiendo, estaba poniendo deliberadamente en peligro a la gente por el dinero que gastaba en su amante. La gata de un vecino arañó la puerta. Entraba a menudo en la tienda atraída por el olor de las flores. Ada la dejó entrar y la acarició. Tenía que decidir qué hacer a continuación. El teléfono sonó en la mesa. Garrett. Probablemente quería volver a hablar de dinero, pero ahora era una conversación diferente. Ada miró el reloj. No era demasiado tarde para ir a Hacienda, sobre todo porque Mark Donovan, el hijo de su cliente habitual, trabajaba allí. Parecía que había llegado la hora de una conversación seria. Ada llegó sin avisar a la casa de campo de los Sterling. Después de su conversación con el mecánico, quería aclarar algunas cosas más, y su intuición le decía que su suegra podría saber más de lo que decía. En el comedor, Eleanor sacaba del armario un antiguo juego de té, herencia de su bisabuela. Cuando vio a su cuñada, se quedó paralizada con la taza en la mano. «¿Ada? ¿Qué estás...?» «Ah, debes estar recogiendo tus cosas. Las empaqué en la habitación de invitados». «No, quería hablar. Acerca de Garrett». Su suegra apretó los labios pero señaló a la mesa. Sirvió té y empezó a hablar del tiempo, del nuevo vecino, del próximo acto benéfico. Ada esperó pacientemente a que este torrente de palabras vacías se agotara. «Eleanor, háblame de la herencia del tío Henry». La taza en manos de su suegra tembló, derramando el té sobre el impoluto mantel blanco. «No sé a qué te refieres. ¿Qué herencia?» «La misma que Garrett recibió hace 2 años, $300,000. Eleanor secó el mantel con una servilleta, ganando claramente tiempo para una respuesta. En el salón sonaba un reloj antiguo, otra rareza familiar, guardián de secretos ajenos. Era su dinero, tenía derecho a disponer de él como quisiera. «No me refiero a eso. ¿Dónde fue a parar ese dinero?» Su suegra se levantó y se acercó a la ventana. Más allá del cristal se extendía un cuidado jardín. Su orgullo, su forma de mantener las cosas bajo control. «Ya conoces a Garrett, siempre quiso ser digno de su padre. Empezó a jugar a la bolsa, intentó invertir...» «No es necesario». Ada la interrumpió suavemente. «Sé lo de las deudas de juego. Cuéntame cómo era en realidad». Eleanor se hundió en su silla como si hubiera envejecido 10 años de golpe. Todo fue cosa de Roy Decker. Convenció a Garrett de que podía enseñarle a jugar profesionalmente. Dijo que no era juego, que era una ciencia. Garrett se iluminó. Imaginó que se presentaba ante su padre con $1 millón ganados con su propio ingenio. Se quedó callada, alisando las inexistentes arrugas de su falda. Al principio ganaba, luego empezó a perder, primero un poco, luego más. Roy le animó, le dijo que tenía que recuperarlo, que era una cuestión de honor. Garrett se endeudó intentando recuperar lo que había perdido. «¿Por qué no lo detuviste?» «Lo intenté, pero ya conoces a mi hijo, cuando se le mete algo en la cabeza». Además, no decía la verdad. Se inventó historias sobre el desarrollo del negocio, sobre nuevos socios. Solo nos enteramos de todo cuando perdió los últimos 50,000. Ada miró por la ventana hacia los rosales perfectamente recortados. Eleanor siempre había estado orgullosa de su jardín, donde cada flor sabía cuál era su lugar, donde no había lugar para el azar. Y luego estaba esa mujer del gimnasio. Le tembló la voz a su suegra. Podía ver a dónde iba esto, pero no podía hacer nada. Garrett estaba tan desesperado por parecer exitoso. ¿Por qué no me lo dijo? Prometió hacer las cosas bien. Juró que encontraría el dinero, pagaría sus deudas, quería darle una oportunidad. El padre de Garrett entró en el comedor, impecable como siempre con su caro traje. Al ver a su nuera,
Frunció el ceño. «¿Ada? ¿Qué haces aquí?» «Sé lo de las deudas de juego, Richard, y de los documentos falsificados en la estación de servicio de la autopista, y de todo lo demás». Se hundió lentamente en su silla, perdiendo su mirada imperiosa por primera vez en la memoria de Ada. Intentamos razonar con él, pero cuanto más le presionaba, más intentaba demostrar algo. ¿Por qué nadie pensó que la verdad era la mejor manera de resolver el problema? Eleanor sollozó. No queríamos destruir a su familia. No. Ada negó con la cabeza. No querías destruir la ilusión de bienestar. Tu jardín, tus recepciones, tu reputación, todo tiene que ser perfecto, ¿no? Aunque haya una mentira detrás. Se levantó. Todavía había un jarrón de peonías en el pasillo, ahora descoloridas pero aún mostrando rastros de su antigua belleza. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tus rosas y mis flores silvestres? Las mías crecen solas, no tienen que fingir. Las tuyas solo parecen perfectas. De hecho, llevan mucho tiempo asfixiándose en esos marcos perfectos. En la puerta se dio la vuelta. Gracias por el té, Eleanor, y por la verdad, aunque la hayas dicho demasiado tarde. El jardín la despidió con un susurro de hojas. En algún lugar en la parte trasera de la propiedad, un jardinero recortaba los setos, manteniendo este paraíso artificial en perfecto orden. En el coche ya esperaba una carpeta con los documentos para la inspección fiscal. Era hora de romper la ilusión de un jardín perfecto. En el gimnasio Platinum olía a perfume caro, parqué encerado y ambiciones ajenas. Ada subió a la primera planta, donde se encontraba la oficina administrativa. Detrás de una mampara de cristal, Kimberly estaba hablando con un cliente. Un hombre alto con un traje caro claramente impresionado por su escote y sus conocimientos profesionales de fitness. Ada se sentó en la silla de visitas y observó a su rival. En la brillante iluminación de la oficina, Kimberly parecía mayor de sus 27 años. Las finas líneas alrededor de los ojos mostraban los signos de años de lucha por un lugar bajo el sol. Cuando terminó de atender al cliente, Kimberly se fijó en Ada. En su mirada hubo un destello de sorpresa, rápidamente sustituido por una sonrisa profesional. «¿Señora Sterling? ¡Qué sorpresa! ¿Le gustaría apuntarse a una clase en grupo?» «No, quería hablar. Sobre Garrett». La sonrisa de Kimberly se volvió un poco más tensa. «Vamos a mi despacho». El despacho era pequeño pero elegante. Fotografías en blanco y negro en las paredes, revistas de moda sobre la mesa, orquídeas frescas en un jarrón. Sobre el escritorio había una foto de una joven Kimberly en traje de baño, al parecer de algún concurso de belleza. «Fui modelo», interceptó Kimberly su mirada. «Hasta los 25. Luego, ya sabes, hay chicas más jóvenes en el modelaje». Se sentó a la mesa con el pie metido detrás de la pierna, un movimiento pulido que seguramente impresionaría a los hombres. «¿Por qué hiciste eso?» «¿Hacer qué, exactamente? ¿Seducir a tu marido?» Kimberly se encogió de hombros. «Nada personal, solo negocios». «¿Negocios?» «Claro. Propietario de un servicio de coches de primera, casa propia, contactos en círculos empresariales. Vi la forma en que hablaba con sus clientes, la forma en que vestía. Decidí que era una opción prometedora». Ada miró a Kimberly arreglarse el pelo, ya impecable. «Y luego resulta que el servicio está endeudado hasta las cejas. La casa es de sus padres y todas esas conexiones no son más que esquemas Ponzi, ¿verdad?» La sonrisa de Kimberly tembló. Dijo que iba a ampliar el negocio, que tenía inversores. ¿Y te lo creíste? Me creí su tarjeta de crédito, que no tenía ningún problema en pagar restaurantes y regalos. ¿Cómo iba a saber que se iba a endeudar? Una nota de enojo se deslizó en su voz. Ada se dio cuenta de que Kimberly no sabía la verdad. Había estado buscando un mecenas rico y se había encontrado con una farsante como ella. ¿Sabes qué es lo curioso?
Kimberly se levantó y se acercó a la ventana. Cuando era modelo, siempre hacía el papel. Guapa, segura de mí misma, con éxito. Pensaba que la vida real sería más fácil. Pero resulta que aquí todo el mundo finge lo mismo. Se volvió hacia Ada. Tu marido no es mejor que nadie. Vio a una mujer hermosa, quería sentirse como un macho alfa. Yo solo le di esa oportunidad. ¿Y tuviste acceso a su tarjeta de crédito al mismo tiempo? ¿Cuál es el problema? Él compraba una ilusión, yo vendía. Un trato justo. Ada se levantó. Mirando ahora a Kimberly, no vio a una belleza femme fatale, sino a una mujer cansada que llevaba demasiado tiempo interpretando el papel de otra. ¿Sabes cuál fue tu error? Buscabas un padrino rico, pero encontraste a un hombre corriente con complejos. Él quería parecer mejor de lo que era, y tú querías parecer más joven. Dos farsantes se encontraron. Kimberly se sacudió como si la hubieran abofeteado. No entiendes nada. No tengo padres ricos como tú. No tengo padres ricos. Eran granjeros. Aprendí a vivir de mi propio ingenio, no a buscar un padrino rico. Llamaron a la puerta. El siguiente cliente esperaba su turno. Kimberly se echó la blusa hacia atrás, convirtiéndose de nuevo en una recepcionista profesional. ¿Qué vas a hacer? Nada. Ada se dirigió a la puerta. Lo harás todo tú sola cuando descubras que Garrett está al borde de la quiebra. Las mujeres como tú no pierden el tiempo con perdedores. Ya en la puerta se dio la vuelta. Y adivina qué, esas orquídeas de tu escritorio son artificiales, como todo lo demás en tu vida. Mientras bajaba las escaleras, Ada pudo oír que Kimberly ya estaba charlando con un nuevo cliente, interpretando de nuevo el papel de mujer de negocios de éxito. Bueno, cada uno a lo suyo. Algunos cultivan flores de verdad, otros se conforman con réplicas de plástico. Mark Donovan, inspector de Hacienda, examinó los documentos que Ada le había proporcionado. Sobre el escritorio había una carpeta con pruebas de fraude financiero en el servicio de coches de Garrett y a su lado una pila de impresiones de extractos bancarios y copias de facturas falsificadas. La oficina de Hacienda recibió a Ada con el frescor del aire acondicionado y el olor a café recién hecho. Mark, el hijo de su cliente habitual, la señora Donovan, era pedante y metódico en su trabajo. No se apresuraba a juzgar, escudriñaba cada documento. Al otro lado de la ventana la lluvia se deslizaba por el cristal, desdibujando el contorno de la ciudad. Ada miró al cielo gris, recordando cómo Garrett y ella habían celebrado la inauguración del servicio 5 años atrás. Entonces también había llovido, pero les pareció que solo les esperaban días soleados. Tras 2 horas estudiando los materiales, Mark se reclinó en su silla. La conclusión fue decepcionante. La magnitud de las irregularidades exigía una investigación seria. Documentos falsificados para piezas de recambio, cuentas ficticias, evasión fiscal, infracciones de seguridad. La lista de delitos ocupaba una página entera. A la mañana siguiente, el taller de Garrett fue registrado. Los inspectores de Hacienda comprobaron metódicamente los registros, describieron las propiedades y entrevistaron a los empleados. Ted Foster, un viejo mecánico, confirmó todas las infracciones. Los demás empleados tampoco encubrieron a su jefe. Debió de hervir la cosa. Garrett se revolvía entre los inspectores, intentando explicar las discrepancias en los documentos por simples errores. Su pulido aspecto estaba arrugado. Su caro traje ya no ocultaba la confusión de un hombre acorralado. Hablar de un negocio próspero se hacía añicos ante la cruda realidad de los números y los hechos. La inspección se prolongó durante una semana. Cada día revelaba nuevas infracciones. Los clientes, enterados de los problemas del servicio, empezaron a presentar quejas. Surgieron casos de reparaciones de mala calidad, facturas infladas, instalación de piezas falsificadas. Kimberly dejó de responder a las llamadas de Garrett. Fue la primera en oler el colapso que se acercaba y se apresuró a desvincularse del perdedor.
Su nuevo objetivo era el propietario de una cadena de tiendas de deportes que se había unido recientemente a un club de fitness. Eleanor intentó salvar la situación. Llamó a sus conocidos, buscó contactos en la agencia tributaria. Pero la reputación de los Sterling ya se había resentido y nadie quería arriesgar su posición por una familia sumida en el fraude. Richard Sterling observó en silencio la caída de su hijo. Tal vez por primera vez vio a Garrett de verdad, no el fingimiento de un hombre de negocios de éxito, sino un hombre asustado que se había visto atrapado en los grandes juegos. Ada no siguió la inspección específicamente, tenía suficiente de qué preocuparse con la tienda. Pero las noticias llegaron solas. El pueblo era pequeño, todo el mundo se conocía. Se dijo que el servicio podría ser cerrado y Garrett se enfrentaría a una fuerte multa y a un posible caso penal. Por la noche, exactamente una semana después de que comenzara la auditoría, recibió una carta oficial de la agencia tributaria. La conclusión era breve y seca. El servicio de coches de Garrett Sterling queda cerrado hasta que se eliminen todas las infracciones y los materiales se transfieren a la fiscalía. En su tienda, Ada estaba preparando un ramo para la boda. Las rosas blancas y las peonías rosa suave se complementaban a la perfección. No sentía ningún regodeo ni triunfo, solo una serena confianza en que había hecho lo correcto. No se puede construir la felicidad sobre una mentira, igual que no se pueden cultivar flores frescas de plástico. La inspección fiscal terminó el viernes. El lunes por la tarde, un sello oficial de suspensión aparecía en las puertas del taller de reparación de coches, y el martes por la mañana Garrett se dirigió a la floristería de Ada. Aparcó su Lexus en segunda fila, arrugado y sin afeitar, con la misma camisa que se había puesto ayer. Ada estaba terminando de decorar el escaparate para la estación otoñal. Crisantemos de todos los tonos creaban un ambiente cálido y acogedor. El café de la mañana se enfriaba en la mesa y sonaba la radio, una mañana cualquiera de septiembre que Garrett estaba a punto de estropear con su aparición. «Hola», se detuvo en la entrada, con un enorme ramo de rosas rojo sangre en las manos. «La tienda sigue cerrada». Ada ni siquiera se giró, continuando con el escaparate. «Lo sé, solo quería hablar». «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo falsificó documentos? ¿O sobre cómo me humillaste delante de toda mi familia?» Puso las rosas sobre la mesa, marchitas, claramente compradas en una gasolinera de saldo. Ada arrugó la nariz ante su empalagoso aroma. «Lo estropeé, lo sé. Kimberly». «¿Qué pasa con Kimberly?» Ada se volvió finalmente hacia él. Consiguió lo que quería, regalos caros, restaurantes, hoteles, y ahora que el dinero se ha ido, ella simplemente se fue. ¿No es así? Ella ni siquiera dijo adiós, solo dejó de contestar el teléfono. ¿Y eso te sorprende? Garrett se hundió en la silla del visitante, se pasó la mano por la barbilla sin afeitar. «Sabes, puedo arreglar esto, conseguir un trabajo como mecánico, empezar a pagar mis deudas». Demasiado tarde. Me doy cuenta de que es culpa mía. Todo esto del servicio era como si estuviera fuera de mí. Quería demostrar a todos, a todo el mundo quién. A mi padre, a ti, a mí mismo. Se quedó callado un momento. Pensé que si tuviera un negocio de éxito, un coche caro, una amante guapa, sería una persona diferente. Sonó el teléfono. El proveedor estaba aclarando los detalles de la entrega de mañana. Ada discutía tranquilamente con él las variedades de rosas y la hora de entrega. Garrett se sentó a escuchar esta conversación mundana y se dio cuenta cada vez más agudamente de lo extraño que se había convertido para esta mujer. «Ada, por favor, dame una oportunidad. ¿Sabes cuál es tu problema?» Empezó a componer un ramo de lirios blancos. «Te has pasado toda la vida intentando ser otra persona, y deberías haber sido tú mismo. Puedo cambiar. Ya lo has hecho. Te has convertido en lo que querías ser, un mentiroso
y un traidor. El primer cliente entró en la tienda, una señora mayor, una clienta habitual. Cuando vio a Garrett, apretó los labios y salió. ¿Ves? Hasta mis clientes saben quién eres. Encontraré la forma de arreglarlo. No, Garrett. Hay cosas que no se pueden arreglar. Solo se puede dejar ir y seguir adelante. Ella sacó un sobre del cajón de su escritorio. Aquí están los papeles del divorcio. Los he preparado todos. Fírmalos y daremos por terminada esta conversación. Ada, fírmalo y vete. Sacó lentamente un bolígrafo. Mientras firmaba los papeles, sus manos cuidadas temblaban. Esas manos habían sido una vez buenas para arreglar coches, pero luego lo habían perdido, al igual que su alma había perdido la capacidad de ser honesto. Mientras se alejaba, se dio la vuelta. «¿Sabes? Te quería de verdad». «No», negó con la cabeza. «Amabas la imagen del hombre de negocios de éxito que querías ser, y yo solo formaba parte del decorado». La puerta se cerró. Ada se acercó a la mesa donde estaban las rosas marchitas. Las recogió y las tiró a la basura, igual que había hecho en el pasado con Garrett. La primavera había llegado a la ciudad inesperadamente pronto. Los primeros azafranes florecieron a finales de marzo y, a mediados de abril, la nueva tienda de Ada estaba empapada de tulipanes de todos los tonos posibles. El amplio local, situado en el centro comercial de la ciudad, resultó ser una excelente inversión. Los grandes escaparates atraían a los transeúntes y la buena ubicación garantizaba un flujo constante de clientes. La segunda tienda abrió hace 2 meses. Ada había gastado parte del dinero de la venta del piso que compartían con Garrett en reformas y equipamiento, y ahora podía decir con certeza que había merecido la pena. Mientras la primera tienda del barrio de los dormitorios seguía funcionando con clientes habituales, la nueva atraía pedidos de empresas. El miércoles llegó el nuevo equipo de refrigeración, 2 grandes armarios para flores frescas. Ada estaba supervisando la instalación cuando Sara, la chica que había contratado como ayudante hacía unos meses, entró en la tienda. «La entrega para el banco está lista». Se ajustó Sara la etiqueta de su delantal de marca con el logotipo de Los pétalos de Ada. «Y ha llamado la constructora. Quieren hablar de decorar la oficina con plantas vivas». El negocio iba viento en popa. Tras conseguir un importante pedido para un acto benéfico, el nombre de Ada empezó a flotar en los círculos empresariales de la ciudad. Ya no era solo la mujer del dueño de un taller de reparación de coches, ahora era conocida como una profesional capaz de convertir cualquier espacio en un floreciente jardín. La vieja tienda también se había transformado. Ada actualizó el rótulo, amplió el surtido y contrató a un segundo florista. Ahora podía dedicar más tiempo al trabajo creativo sin atascarse en la rutina. El divorcio fue rápido y sin dramas innecesarios. Garrett no impugnó el reparto de bienes. Al parecer se dio cuenta de que no tenía derecho moral a hacerlo. La única propiedad que tenían en común era un piso que vendieron, dividiendo el dinero a partes iguales. Garrett gastó su parte del dinero en pagar sus deudas. Por las tardes, Ada solía quedarse hasta tarde en la nueva tienda. Le gustaba trabajar en silencio, componiendo intrincadas composiciones para los pedidos de mañana. De vez en cuando, la señora Donovan se dejaba caer por allí. Ahora estaba más cerca de ella que de la antigua tienda. «Has florecido, querida», decía, escogiendo sus gerberas favoritas. «Es como si te hubieras quitado un gran peso de encima». Y era verdad. Ada se sentía más ligera. Había desaparecido la tensión constante, la necesidad de ajustarse a las expectativas de los demás. Podía hacer lo que le gustaba, hacer crecer su negocio sin tener en cuenta las opiniones de los demás. De Garrett apenas se sabía nada. Consiguió trabajo como mecánico en otro servicio, alquiló un pequeño piso en las afueras de la ciudad. Resultó que Kimberly había encontrado rápidamente un nuevo objetivo:
la no tan joven propietaria de una cadena de tiendas de artículos deportivos. Eleanor había intentado varias veces ponerse en contacto con su excuñada, pero Ada había sofocado amablemente esos intentos. El pasado debía seguir siendo el pasado, como las flores marchitas que deben retirarse del ramo a su debido tiempo. Ada planeaba abrir una pequeña escuela de floristería antes del verano. Ya había encontrado un local y había empezado a elaborar un programa de formación. Los traumas del pasado se estaban curando, como un jardín abandonado crece con el tiempo, dando paso a nuevos brotes. El viernes por la tarde, al cerrar la tienda, miró por casualidad su reflejo en el escaparate. Veía a una mujer sonriente con una flor en el pelo, libre, segura de sí misma, preparada para un nuevo comienzo. Parece que por fin había aprendido lo más importante. No todas las flores tienen que florecer en el mismo jardín. A veces hay que cerrar el paso para cultivar las propias. Ada iba a la feria de flores de la ciudad vecina, donde podía encontrar variedades raras y negociar el suministro directamente con los cultivadores. Su escuela de floristería necesitaba flores especiales para las clases prácticas. Los problemas con el coche empezaron de repente. De algún lugar bajo el capó llegaba un sonido desagradable. Tuvo que salir de la autopista y buscar la gasolinera más cercana. El navegador la condujo a un pequeño taller de reparaciones de carretera, nada especial, solo el servicio habitual para camioneros y viajeros. Garrett salió del foso de inspección, limpiándose las manos con un trapo. Se quedaron inmóviles, mirándose el uno al otro, por primera vez en un año desde su divorcio. Llevaba un sencillo mono de trabajo con el logotipo del servicio, las manos manchadas de fuel y la cara ligeramente afeitada. Pero parecía sorprendentemente tranquilo, como si por fin hubiera encontrado su sitio. ¿Problemas con el coche? Eso parece. Hay un sonido extraño en el motor. Se inclinó sobre el capó, como de costumbre, como un hombre de negocios. Sus movimientos eran seguros, precisos. Los movimientos de un hombre haciendo lo que realmente sabe hacer. No es nada, solo la correa del alternador se ha desgastado. Tardará 40 minutos en cambiarse. En la pequeña cafetería de servicio, Ada bebía café mientras hojeaba un catálogo de la feria de flores. Al otro lado de la ventana, Garrett jugueteaba con su coche, tan entusiasmado con su trabajo como cuando se conocieron. Hecho, le entregó las llaves. Cambié el aceite al mismo tiempo. También se estaba acabando. Gracias. ¿Cuánto te debo? Nada. Considéralo una compensación por el pasado. Se quedaron un momento en silencio. En algún lugar a lo lejos los camiones pasaban zumbando, los platos tintineaban en la cafetería, el olor a recién horneado y a aceite de motor. ¿Cómo estás?, preguntó Ada. Bien, trabajando, alquilando una habitación. Casi he saldado mis deudas. ¿Cómo acabaste aquí? Por accidente. Pasaba por aquí y vi un anuncio de trabajo. Decidí quedarme, es una ciudad tranquila, nadie conoce mi pasado. Se quedó callado, mirándose las manos. Sabes, he estado pensando mucho sobre lo que he hecho, cómo he intentado ser alguien que no soy. ¿Y a qué has llegado? Que soy un mecánico bastante bueno, ni un hombre de negocios, ni una mujer de negocios, solo un mecánico. ¿Y sabes a qué? Por primera vez en mucho tiempo, duermo a pierna suelta. Ada asintió. No había falsedad en sus palabras. Parecía haber encontrado realmente su camino, aunque no tan brillante como había soñado, pero uno honesto. Vi tu anuncio en Internet. Una escuela de floristería, 2 tiendas. Eres bueno. Solo hago lo que me gusta. Sí, eso es importante. Lástima que me haya dado cuenta demasiado tarde. El teléfono sonó en el bolsillo de su mono, un cliente que quería reparar un camión. Garrett contestó de forma breve y profesional, sin fingir amabilidad ni falsedad. Debería irme, se levantó Ada. Gracias por la reparación. Gracias a ti, por la lección. ¿Qué clase? Sobre no tener que fingir.
que puedes ser tú mismo. Entró en el coche. Garrett se reflejó en el espejo retrovisor. Estaba en la entrada del taller mirándola. Un mecánico corriente con un mono grasiento, buscando su lugar en la vida. En el asiento trasero había un catálogo de una feria de flores. Mañana sería un nuevo día, nuevos encuentros, nuevas flores. Y que el pasado se quede donde debe estar, en la memoria, como una flor seca entre las páginas de un libro viejo.